Imagina enamorarte de un hombre que te promete una mejor vida, pero justo en el momento en el que pones un pie en su hogar, te conviertes automáticamente en una prisionera que deberá sufrir humillaciones y tortura todo el tiempo. Aunque suene como una película de terror, esto es real. Aquí te presento el caso de Fernanda Sánchez Velarde. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Valiosa Muley, que me escribió: gracias Tess, eres muy amable. Tus casos me entretienen y hacen que mis horas de trabajo no sean tan largas. Saludos desde Alemania. Muchas gracias a ti, mi querida leyenda, por dejarme acompañarte en tus horas de trabajo. Gracias también por tu apoyo, es algo que aprecio desde el alma. Me enorgullece un montón que estés aquí en esta comunidad. Sé que eres una persona increíble y las personas increíbles merecen cosas increíbles. Te envío un abrazo enorme para ti, leyenda, hasta Europa, hasta Alemania. También quiero agradecer a Omar Millán, que me escribió gracias. A ti, Omar, gracias por estar aquí, por ver mi contenido y mostrarme tu apoyo. No sabes cuánto valoro tu esfuerzo. Deseo que las cosas en tu vida estén marchando de maravilla y que la familia, por supuesto, esté muy bien. Mucha suerte y también te envío un gran abrazo, mi leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo más difícil de la vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Fernanda Sánchez Velarde fue una madre joven que tuvo que terminar abruptamente sus estudios y sufrir un prolongado cautiverio doméstico, obligada por su pareja a criar, cuidar y acompañar a su bebé todo el tiempo y a satisfacer a su cónyuge cuando éste lo deseaba, teniéndole prohibido salir a la calle o relacionarse con más personas. Sometida a los caprichos de un hombre violento con amigos poderosos y una familia cómplice llena de maldad. Nacida el 8 de noviembre del año 1995 en el Estado de México, la señorita Fernanda Sánchez era hija de la señora Magdalena Velarde y del señor Roberto Sánchez Ortiz, dos padres comprometidos en el firme propósito de crear una familia sustentada en los valores, con un amor profundo por sus hijos que darían su vida entera para buscar justicia, ya que sus hijos serían víctimas de la tragedia y de la corrupción de quienes tienen poder, tanto la joven Fernanda Sánchez Velarde a los 18 años, como también sus hermanos varones, el señor José Alberto, padre de 3 hijos, y el señor Daniel Velarde. Fernanda Sánchez Velarde era una mujer amorosa, responsable y comprometida con sus asuntos y proyectos. Solía pensar en el futuro y organizar su tiempo para sacar el mayor de los provechos. Quería terminar sus estudios y tal vez entrar a la universidad un día. Tenía un par de ojos inmensos que delineaba con lápiz negro para dar más expresión a su mirada, haciéndola una joven bastante simpática. De niña solía jugar con sus amigos del barrio. Habría hecho un grupo de amistades con los que había compartido desde hace años. De aquel grupo de amigos conocería al joven Led Clemente Sandoval, un hombre procedente de una familia difícil, violenta y complicada, con principios negativos en sus códigos morales o éticos, que asimismo formaron al joven Led, haciendo de él un potencial psicópata y un feminicida en potencia. Led y Fernanda se conocían desde que eran niños. Luego de jóvenes continuaron con su amistad y aunque eran un grupo grande de amigos en el barrio, era evidente que tenían una fuerte atracción. Poco a poco se empezaron a gustar y luego fue inevitable no verlos como pareja. Cuando Fernanda Sánchez Velarde tendría la edad de 15 años, ya había empezado su vida íntima. De hecho, era muy activa según su pareja, quedando embarazada de su primer hijo pronto, razón principal por la cual el joven Led Clemente Sandoval le propone matrimonio e irse a vivir juntos en casa de sus padres, decisión fatal que tiempo después cobraría una gran factura.
Fernanda Sánchez aceptó irse a vivir con su esposo y con sus suegros, con la condición de poder continuar con sus estudios, y aunque el joven Led le prometió que así sería, cambió de opinión una vez la joven y su hijo ya estaban viviendo en su casa, cerrándoles con llave las puertas para que no pudieran salir, prohibiendo a su mujer frecuentar con amigos o incluso con sus familiares sin previo aviso, haciéndola prisionera en su propia casa con el único deber de cuidar a su hijo y atender a su esposo. A pesar de todo, Fernanda Sánchez era una gran madre. Sin rechistar y con mucho amor daba lo mejor a su hijo, siempre lo colmaba de cariño y nunca se desprendía de él. No obstante, las cosas en casa de su esposo no estaban bien. La actitud de su pareja había cambiado. Era un hombre violento, mujeriego, grosero, solía embriagarse y buscar problemas. Empezó a golpear a su esposa cuando estaba de mal humor, lo que muchas veces llevó a la pareja a terminar su relación sentimental. La suegra de Fernanda, por otra parte, aparentemente la detestaba y asimismo a su nieto. Se encargaba a diario de maldecirlos, de hacerles la vida imposible y de fastidiarlos cuando tenía oportunidad. Celosa por los afectos de su hijo, el suegro de Fernanda Sánchez, un tipo vulgar y atrevido, la acosaba cuando su hijo no estaba en casa, lo que hacía que la relación con todos los integrantes de esa familia fuera paupérrima. Tras varias palizas y humillaciones más, Fernanda no aguantó más, por lo tanto, renunció a verse sometida y trató de separarse de Led Clemente Sandoval. Incluso lo demandó por alimentos, pero de alguna manera el tipo siempre encontraba la forma de hacer que su esposa cediera, persuadiéndola para volver juntos, para reconciliarse, incluso para volver al infierno en el que vivía en casa de sus suegros. Todo con una retórica de cambio que al fin y al cabo no era más que un tumulto de mentiras que se lleva el viento. El hijo de Fernanda Sánchez Velarde y de Led Clemente Sandoval tan solo tenía 1 año y 6 meses de haber nacido, pero crecía en aquel ambiente complicado donde sus familiares se odiaban entre ellos y el desprecio se sentía viviendo en la misma casa. El día 4 de enero del año 2014, en horas de la mañana, la señora Magdalena Velarde, madre de Fernanda Sánchez Velarde, estaba en su casa tomando un baño, cuando uno de sus hijos se acercó precipitadamente a avisarle sobre una emergencia en casa de su hija. Habían varios agentes de policía y también algunas ambulancias. Tras averiguar entre los vecinos qué sucedía, resulta que la joven Fernanda Sánchez Velarde puso un punto final a su vida en casa de los familiares de su esposo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Preocupados con la trágica noticia, Magdalena Velarde y su esposo, el señor Roberto Sánchez Ortiz, acompañados de sus hijos varones, se acercan a la escena del crimen para averiguar por lo que pasó. Pero la policía se comportó de forma ineficaz y agresiva con ellos. Entre empujones, les impidieron el acceso tajantemente, diciendo que podrían contaminar la escena del crimen con su presencia. No obstante, del lugar entraban y salían familiares del esposo de la víctima. Al preguntar por qué ellos sí podían entrar a la escena del crimen, nadie supo darles una respuesta. Supuestamente en esa casa donde vivía su hija, nadie había visto nada ese día. Todos los integrantes de la familia de Led Clemente Sandoval salieron temprano, dejando convenientemente sola a la joven Fernanda Sánchez Velarde, quien después supuestamente se había ahorcado. Los peritos analizaron y sacaron fotografías de todo el lugar de los hechos, pero al ser solicitado ese registro visual, los investigadores se negaron a compartir la evidencia con los familiares de la víctima. Daniel Velarde, hermano de la víctima, Fernanda Velarde, logró escabullirse y ver con sus propios ojos el cuerpo de su hermana, quien presentaba varias heridas y raspaduras en su cuerpo.
su rostro hinchado a golpes como si hubiera recibido una brutal paliza y hubiera sido arrastrada por el suelo a través de rocas. No tiene ninguna soga alrededor del cuello, como después declararían los investigadores, de forma vil, cínica y mentirosa. Sin embargo, según el informe oficial de la policía, el cuerpo apareció colgado y con una soga al cuello, como si hubiera sido ahorcada, en una evidente manipulación de la escena del crimen, la cual se registró como versión principal. Se indicó que supuestamente la mujer se quitó la vida ella misma, a pesar de presentar muchas marcas de violencia y agresión en su cuerpo, algunas imposibles de habérselas causado sola. Irónicamente, los investigadores pidieron a la suegra, y no a la madre presente en el lugar, identificar el cuerpo de la víctima. Los familiares de Led Clemente Sandoval hablaban con la policía e interactúan con ellos con bastante familiaridad, casi dictándoles las órdenes, pero a los familiares de las víctimas se les negó toda amabilidad, como si algo estuvieran escondiendo ante la circunstancia que se tenía de sospechas criminales. El cuerpo de Fernanda Sánchez Velarde fue retirado en un auto de funeraria y no por los camiones oficiales de los investigadores forenses, como debería ser el protocolo. Nadie daba explicación a estos escabrosos y extraños detalles. Asimismo, todo el procedimiento estuvo lleno de irregularidades. Tras la primera necropsia, se descubren 16 diferentes heridas en el cuerpo de la víctima, pero solo son tomadas en cuenta 2 por algún motivo. Fernanda Sánchez Velarde tenía 4 meses de embarazo cuando sufrió su tragedia. Sus venas estaban abiertas, pero de allí nunca fluyó sangre a borbotones. La escena del crimen tampoco estaba manchada, por lo que los cortes de sus muñecas se hicieron después de que la persona muriera. Cuando la familia vio por fin el cuerpo de la mujer, notaron que el rostro estaba hinchado por golpes y que el cuerpo estaba repleto de arañazos y laceraciones. Era imposible que alguien se infligiera a sí mismo semejante castigo. Era obvio que estaban encubriendo a alguien tras el crimen y que muchos organismos gubernamentales estaban inmersos en la corrupción para ocultar la verdad. La familia del joven Led Clemente Sandoval tenía vínculos directos con la policía y el Ministerio Público debido a parientes que allí trabajaban y amistades que habían hecho desde hace años, tal vez por una mafia superior entre las sombras, por lo que fue evidentemente que lograron traficar influencias para procurar la impunidad del agresor, y así lo hicieron por muchos años, en una horrible muestra de negligencia para con los familiares de la víctima, que despedían a una hija y hermana ejemplar. Tras 4 largos años de insistir, tocar puertas y buscar ayudas, por fin el tribunal, bajo presión de varias organizaciones de derechos de la mujer y de derechos humanos, decidieron cambiar el rótulo de la investigación de un posible caso en el que Fernanda decidió poner un punto final a un posible feminicidio, debido a las pruebas acumuladas en el caso, las cuales eran casi incorruptibles. La señora Magdalena Velarde en un principio se llevó a su nieto para mantenerlo bajo su protección, más aún cuando el joven Led Clemente fue formalmente acusado de asesinar a su esposa. Pero la familia del joven volvió a mover sus influencias, logrando hacer que la policía, en un operativo extraoficial e ilegal, entraran abruptamente a la casa de la señora Magdalena Velarde, golpeara a sus hijos, a su esposo y se llevara por la fuerza a su nieto, hijo de Fernanda Sánchez Velarde. Luego lo transportaron a casa de los parientes de su padre biológico, aunque estuviera acusado por matar a la madre del menor. Las amenazas a la familia de Fernanda Sánchez Velarde eran constantes. Incluso la misma policía le advirtió a la señora Magdalena que si no retiraba la denuncia contra Led Clemente Sandoval, serían sus hijos quienes pagarían las represalias, identificando y hostigándolos en su vivienda. Pero la familia de Fernanda siguió insistiendo y luchando por los derechos de su hija. Los hermanos también pedían por justicia para su hermana. La noticia se difundió en México, en redes sociales, y cada vez llegaba a más personas.
Grupos de derechos humanos y de defensa de la mujer se alzaron en una sola voz. La denuncia alcanzó a muchas personas. Se hicieron marchas multitudinarias, notas de prensa, avisos públicos, pero la ley estaba congelada. Pasaron los años y no aparecían resultados, ni avances, ni mucho menos culpables. La familia de Fernanda Sánchez se vio obligada a abandonar su casa en el Estado de México. Debido a las constantes amenazas de muerte, vivieron itinerantes en varios estados y pueblos para evitar las represalias de los violentos por casi 3 años. Una tía de Led Clemente Sandoval, apodada como la Goya, con vínculos en el Ministerio Público y otras instituciones, varias veces trató de amedrentar a la señora Magdalena y a sus hijos con la policía, a quienes mandaba como matones a sueldo a amedrentar a Magdalena y su familia. Un MP nos amenazó que ya dejáramos la carpeta como estaba, porque si no iba a haber otro muerto en mi familia, y efectivamente, años después, asesinaron a mis hijos, Daniel y Alberto. El día 27 de mayo del año 2017, José Alberto Sánchez Velarde, de 26 años, y Daniel Sánchez, de 24, decidieron volver a Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, lugar que los vio crecer invitados a una fiesta con sus amigos de barrio, a pesar de haber estado viviendo en varios lugares de México clandestinamente, pues habían sido víctimas de varias amenazas la última vez que allí estuvieron. Al salir de la fiesta, los hermanos fueron interceptados por extraños sujetos en camionetas, quienes desenfundaron armas de fuego a la vista de todos los presentes y los obligaron a subir con ellos. Al día siguiente, ambos hermanos fueron encontrados muertos con evidentes signos de tortura en todo su cuerpo. Alguien los había mandado a asesinar. La señora Magdalena Velarde y su esposo, el señor Roberto Sánchez Ortiz, luego de la muerte de todos sus hijos, empezaron a vivir un verdadero calvario. Su situación económica se volvió imposible. El dinero no alcanzaba como antes y las instituciones gubernamentales que debían cuidarlos los rechazaban y humillaban, acusándolos de mantenidos. Habían pasado 8 años desde la muerte de Fernanda Velarde. Sus hermanos habían muerto por proclamar justicia y sus padres vivían de donaciones y apoyos caritativos, pues vivían del sueldo de sus hijos hace muchos años. También del sueldo del señor Roberto Sánchez, quien durante su lucha por justicia perdió su empleo en Cuautitlán Izcalli al tener que abandonar su casa por amenazas. A pesar de tan duro panorama, la pareja nunca tiró la toalla y siguieron con su éxodo de justicia. Finalmente, el 13 de marzo del año 2021, logran determinar las pruebas contra Led Clemente Sandoval, expareja de la víctima, quien al fin es detenido y sentenciado a 69 años y 6 meses por feminicidio y aborto. En el vientre de su esposa muerta estaba también su hijo nonato. Posteriormente, la custodia del hijo de Fernanda Velarde es por fin delegada a los abuelos maternos. El niño ya tiene 10 años y comparte con sus primos, hijos del hermano de Fernanda, don José Alberto Velarde, también asesinado por la violencia. Lamentablemente, con respecto a los asesinos de Daniel y José, no han habido avances significativos más que la detención de 2 sospechosos en el 2017, pero la investigación está relativamente congelada hasta la fecha. El 17 de octubre de 2021, un juez consideró que los padres de la víctima no eran víctimas indirectas a pesar de haber perdido a todos sus hijos pidiendo justicia, de quedar casi en la calle por la crisis de su economía y de vivir de la caridad y las donaciones luego de tener una vida próspera. Aún así, la condena de Led Clemente Sandoval se redujo de 69 a 43 años. Actualmente la lucha por justicia continúa. La señora Magdalena Velarde ya ha cumplido su promesa a su hija y ha puesto a su agresor tras las rejas. Ahora sus hijos varones piden justicia y sus nietos exigen crecer felices y tranquilos, bajo una vida sin tanto sufrimiento e impunidad.
con el cariño de sus infranqueables abuelos. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar o compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.